Cuando Tauro se siente acorralado, la imagen astrológica que emerge no es la de una criatura que huye precipitadamente ni la de un guerrero que se lanza a la batalla sin pensar. Es la de una fuerza ancestral de la naturaleza que resiste. Un poder telúrico, profundo y silencioso, que parece inmóvil desde fuera, pero que en su interior concentra una energía gigantesca. Tauro pertenece al elemento tierra. Su primera reacción ante el peligro no suele ser escapar ni improvisar, sino aferrarse a aquello que conoce. Mientras otros signos buscan rutas alternativas o soluciones inmediatas, Tauro intenta mantener el territorio conquistado. Defiende lo construido, protege sus recursos y trata de conservar la estabilidad que tanto esfuerzo le ha costado crear. Sin embargo, cuando las presiones aumentan y el cerco se estrecha, algo comienza a despertar en las profundidades de su naturaleza. El Toro descubre que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en resistir, sino también en avanzar. La paciencia que durante mucho tiempo pareció inmovilidad se transforma entonces en determinación. Astrológicamente, Tauro está regido por Venus, planeta asociado con el valor, el placer, la belleza y la capacidad de atraer abundancia. Por eso, incluso en los momentos más difíciles, rara vez encuentra la salida mediante la destrucción absoluta. Su instinto busca reconstruir, recuperar y volver a generar prosperidad. Donde otros podrían dejar únicamente cenizas, Tauro intenta preservar semillas. Cuando se encuentra atrapado, suele atravesar una etapa de silencio. Observa, analiza, calcule. Puede parecer derrotado para quienes interpretan la calma como debilidad. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila se está produciendo una acumulación de fuerza comparable a la presión que se forma en el interior de una montaña antes de una erupción. El gran error de quienes intentan arrinconar a Tauro consiste en creer que la ausencia de reacción inmediata significa rendición. En realidad, Tauro posee una enorme capacidad para soportar cargas que otros signos encontrarían insoportables. Su resistencia psicológica es una de las más notables del zodiaco. Puede permanecer firme durante largos periodos mientras reorganiza sus recursos internos. Pero existe un límite. Cuando ese límite es alcanzado, aparece una faceta mucho más poderosa y temible. El Toro deja de retroceder. Toda la energía acumulada durante semanas, meses o incluso años se concentra en una única dirección. Ya no duda. Ya no negocia con sus propios miedos. Ya no intenta conservar una situación que ha demostrado ser insostenible. Entonces avanza. Y cuando Tauro avanza después de haber sido presionado durante demasiado tiempo, lo hace con una fuerza extraordinaria. No porque sea impulsivo, sino porque ha agotado todas las alternativas. Su movimiento nace de una convicción absoluta. Ya no lucha por comodidad, lucha por supervivencia, dignidad y futuro. Desde una perspectiva épica, el camino de liberación de Tauro recuerda a las antiguas fortalezas que resisten largos asedios. Durante mucho tiempo parecen aisladas, rodeadas por enemigos y sin posibilidad de victoria. Sin embargo, mientras el exterior celebra prematuramente el triunfo, en el interior se forjan nuevas estrategias, nuevas alianzas y nuevas reservas de energía. El momento decisivo llega cuando la puerta se abre. No para rendirse. Para salir. Y cuando sale, no lo hace con la desesperación de quien huye, sino con la firmeza de quien ha comprendido exactamente quién es. La liberación de Tauro suele producirse mediante tres fuerzas fundamentales. La primera es la perseverancia. Sigue avanzando cuando otros habrían abandonado. La segunda es el sentido del valor real. Aprende a distinguir aquello que merece ser conservado de aquello que debe ser dejado atrás. La tercera es la recuperación de la confianza en sus propios recursos. Cuando recuerda todo lo que ha construido anteriormente, comprende que también puede volver a construir. Por eso suele salir airoso de situaciones que parecían imposibles. No necesariamente porque venza de forma espectacular, sino porque sobrevive, reconstruye y termina poseyendo nuevamente una base sólida. Su victoria es duradera. No depende de golpes de suerte ni de momentos fugaces de inspiración. Se fundamenta en algo más profundo, la capacidad de convertir la adversidad en cimientos. Existe además una cualidad casi mítica en este proceso. Cuanto más intenta la vida despojar a Tauro de aquello que considera esencial, más descubre riquezas ocultas dentro de sí mismo. Encuentra reservas de paciencia que desconocía. Encuentra resistencia donde creía haber llegado al límite.
Encuentra valor donde antes veía cansancio. Así, el acorralamiento acaba convirtiéndose en una iniciación. El toro que entra en el laberinto no es el mismo que sale de él. Al principio teme perder sus posesiones, sus seguridades o sus certezas. Al final descubre que su verdadera fortaleza nunca estuvo en esas cosas, sino en la capacidad de generarlas una y otra vez. La gran lección astrológica de Tauro es que ninguna tormenta puede arrancar fácilmente aquello cuyas raíces penetran profundamente en la tierra. El viento puede doblar los árboles. La lluvia puede erosionar los caminos. Las estaciones pueden cambiar. Pero la fuerza esencial permanece. Y cuando el tiempo finalmente despeja el horizonte, Tauro emerge con la serenidad de quien ha atravesado la prueba más dura y ha descubierto que la roca que buscaba para sostenerse era, en realidad, su propio espíritu. Hay un aspecto menos comentado de Tauro cuando se encuentra acorralado, la transformación de su relación con el tiempo. Mientras muchos signos viven las crisis como una carrera frenética contra el reloj, Tauro posee una conexión especial con los ciclos largos. En los momentos de presión extrema desarrolla una comprensión casi instintiva de que no todas las victorias pertenecen al presente inmediato. Algunas pertenecen a las estaciones futuras. Por ello, cuando las circunstancias parecen cerrarle todos los caminos, una parte profunda de su naturaleza comienza a trabajar con una lógica diferente. Ya no observa únicamente lo que pierde hoy, sino aquello que podrá recuperar mañana. Esta capacidad le concede una resistencia extraordinaria frente a la desesperación. Aunque experimente dolor, decepción o incertidumbre, conserva una percepción silenciosa de continuidad. Sabe que los inviernos más duros no son eternos. Desde una perspectiva astrológica, esta facultad está relacionada con el carácter fijo del signo. La modalidad fija representa la capacidad de sostener, consolidar y preservar. Sin embargo, cuando Tauro evoluciona a través de la adversidad descubre que la verdadera permanencia no consiste en aferrarse a una forma concreta, sino en proteger la esencia de lo que considera valioso. Es entonces cuando ocurre una de sus mayores metamorfosis. El mismo signo que parecía incapaz de cambiar comprende que puede abandonar estructuras enteras sin traicionarse a sí mismo. Puede dejar atrás lugares, personas, hábitos, expectativas o proyectos y descubre que ya no contienen la sustancia que una vez los hizo importantes. Esta revelación suele producirse después de largas batallas interiores, porque Tauro no rompe vínculos con facilidad. Pero cuando finalmente comprende que una etapa ha concluido, su determinación resulta tan poderosa como su capacidad de permanencia. En ese momento deja de luchar por conservar ruinas. Empieza a construir imperios nuevos. Existe también una dimensión épica en la manera en que Tauro administra sus recursos cuando atraviesa situaciones límite. Mientras otros pueden dispersar fuerzas en múltiples frentes, el toro aprende a concentrar su energía en lo esencial. Las crisis le enseñan a distinguir entre deseo y necesidad, entre capricho y propósito, entre apariencia y realidad. Cada pérdida elimina una ilusión. Cada obstáculo revela una fortaleza. Cada decepción muestra una verdad. Lo que emerge después de ese proceso es una versión más refinada de sí mismo. Menos ingenua, pero más sabia. Menos dependiente de circunstancias externas, pero más consciente de su valor interno. Otra faceta poco explorada es su relación con el silencio. Cuando Tauro está acorralado, muchas veces deja de explicar sus planes. Reduce las palabras y aumenta las acciones. Esta actitud puede ser malinterpretada por quienes esperan declaraciones grandiosas o respuestas inmediatas. Sin embargo, el silencio taurino no suele representar vacío, sino concentración. En los antiguos relatos heroicos, los grandes constructores de fortalezas no anunciaban cada piedra que colocaban. Trabajaban mientras otros hablaban. Del mismo modo, Tauro desarrolla una fortaleza especial cuando aprende a permitir que los resultados hablen por él. Mientras el mundo observa la superficie, el signo de tierra está reforzando cimientos invisibles. Mientras otros celebran victorias momentáneas, está preparando conquistas duraderas. Mientras algunos se dejan arrastrar por la turbulencia, está acumulando experiencia. Y la experiencia, para Tauro, es un tesoro más valioso que cualquier reconocimiento pasajero. También existe una conexión profunda entre el acorralamiento y el despertar de la autoestima. Muchas veces las pruebas más difíciles obligan a Tauro a descubrir cuánto poder había entregado a circunstancias externas.
La seguridad que buscaba en posesiones, estabilidad material o aprobación ajena comienza a desplazarse hacia un lugar más sólido. Poco a poco comprende que la abundancia no es únicamente algo que se posee. Es algo que se genera. No es únicamente una condición. Es una capacidad. Y esa capacidad viaja con él incluso cuando todo lo demás desaparece. Por eso, en numerosas ocasiones, las etapas más oscuras terminan convirtiéndose en el origen de sus mayores logros. Lo que parecía una derrota irreversible acaba siendo el terreno donde desarrolla talentos desconocidos, fortalezas inesperadas y una confianza imposible de obtener en tiempos cómodos. La presión que pretendía quebrarlo termina revelando la calidad de su estructura interior. La adversidad que buscaba detenerlo termina obligándolo a crecer. El muro que parecía bloquear su destino acaba transformándose en el impulso que lo conduce hacia una versión más poderosa de sí mismo. En la dimensión más elevada de su simbolismo, Tauro descubre que no ha nacido únicamente para proteger jardines ya existentes. También ha nacido para sembrar nuevos campos cuando los antiguos han sido devastados. Y esa es una de sus victorias más extraordinarias. No la de quien jamás cae. No la de quien nunca es puesto a prueba. Sino la de quien, después de haber soportado el peso de la tormenta, contempla el horizonte, recoge las semillas que sobrevivieron al temporal y vuelve a sembrar la tierra con una convicción aún más profunda que antes. Porque cuando Tauro alcanza ese nivel de evolución, deja de temer quedar acorralado. Comprende que la fuerza que lo libera no viene del exterior. Surge desde las profundidades de una voluntad paciente, indomable y fértil que ninguna oscuridad logra extinguir por completo. Allí reside su verdadera grandeza, en la capacidad de convertir la resistencia en renacimiento y el renacimiento en una nueva era de prosperidad conquistada con esfuerzo, dignidad y poder silencioso. Existe una dimensión particularmente profunda en la experiencia de Tauro acorralado que rara vez recibe la atención que merece, la confrontación con el propio miedo al cambio. Durante mucho tiempo, la fortaleza taurina se manifiesta mediante la conservación. Construir, proteger, consolidar y estabilizar son verbos que definen gran parte de su trayectoria. Sin embargo, cuando las circunstancias se vuelven extremas, el verdadero desafío ya no consiste en conservar lo que existe, sino en descubrir qué ocurre cuando lo conocido deja de ser suficiente. En ese punto aparece una paradoja poderosa. El signo que parece más unido a la permanencia es también capaz de protagonizar algunas de las transformaciones más impresionantes de todo el zodiaco. La diferencia es que no cambia por capricho. No cambia por aburrimiento. No cambia para perseguir una novedad pasajera. Cambia porque la realidad ha alcanzado una presión tan intensa que permanecer inmóvil resulta más costoso que avanzar. Y cuando ese instante llega, algo extraordinario sucede en su mundo interior. Las antiguas murallas psicológicas que durante años sirvieron como protección comienzan a convertirse en límites. Las certezas se vuelven preguntas. Las estructuras que parecían eternas revelan grietas invisibles. Entonces Tauro inicia un viaje que posee resonancias épicas, la búsqueda de una seguridad más elevada que la mera estabilidad material. Muchos interpretan la seguridad como la ausencia de riesgos. Tauro termina descubriendo que la auténtica seguridad es la confianza en la propia capacidad para sobrevivir a los riesgos. Esa comprensión transforma completamente su perspectiva. Ya no necesita controlar cada variable. Ya no necesita garantizar cada resultado. Ya no necesita conocer cada detalle del camino. Empieza a confiar en la fuerza que ha desarrollado durante años de esfuerzo, resistencia y aprendizaje. Desde una óptica simbólica, es como si el guardián de una fortaleza descubriera que siempre fue más poderoso que las murallas que protegía. La fortaleza era útil. Pero el verdadero poder residía en el guardián. Cuando esta revelación se produce, Tauro deja de reaccionar ante la adversidad como alguien que teme perderlo todo. Comienza a actuar como alguien que comprende que posee la capacidad de volver a crear. Y esa diferencia cambia el destino. Hay también una relación especial entre Tauro y la dignidad en tiempos difíciles. Mientras otros signos pueden buscar reconocimiento inmediato o validación externa, Tauro suele atravesar las pruebas más complejas de manera silenciosa. Incluso cuando está librando batallas monumentales, muchas veces conserva una apariencia de serenidad. No se trata de indiferencia. Se trata de una nobleza interior profundamente vinculada al elemento tierra. La montaña no anuncia su altura. El bosque no proclama su antigüedad.
La tierra fértil no necesita demostrar constantemente su capacidad de producir vida. Simplemente es. Tauro comparte algo de esa esencia. Cuando alcanza su versión más evolucionada, comprende que no necesita convencer a nadie de su valor. Los hechos terminan hablando con una claridad imposible de discutir. Por eso una de sus victorias más grandes no suele ser material, sino espiritual. Consiste en dejar de depender de la aprobación de quienes nunca entendieron su camino. Consiste en dejar de medir su valor según criterios ajenos. Consiste en reconocer que la perseverancia desarrollada en la oscuridad posee un mérito propio, incluso cuando nadie la observa. Otra faceta poco explorada aparece cuando Tauro aprende a utilizar la adversidad como una escuela de discernimiento. Antes de ciertas pruebas puede invertir energía en situaciones, personas o proyectos que ya no poseen un verdadero potencial de crecimiento. Sin embargo, cuando la presión aumenta, se vuelve mucho más selectivo. La crisis actúa como un fuego alquímico. Lo superficial se consume. Lo auténtico permanece. Aquello que resiste la prueba del tiempo adquiere un valor inmenso. Aquello que desaparece revela que nunca tuvo raíces profundas. Esta capacidad de distinguir entre lo esencial y lo accesorio fortalece enormemente su destino. La energía deja de dispersarse. Los esfuerzos encuentran una dirección más clara. Los objetivos adquieren una profundidad mayor. Entonces surge una nueva etapa. No la del superviviente, sino la del constructor consciente. En ella, Tauro ya no trabaja únicamente para obtener estabilidad. Trabaja para crear legado. Comprende que cada experiencia difícil ha añadido una piedra más a una estructura mucho más grande de lo que imaginaba inicialmente. Las derrotas aportaron sabiduría. Las esperas desarrollaron paciencia. Las pérdidas enseñaron desapego. Las incertidumbres fortalecieron la fe en sus propias capacidades. Nada fue inútil. Nada fue completamente estéril. Incluso los periodos más sombríos dejaron recursos ocultos que más adelante se convertirían en ventajas inesperadas. Por eso, desde una perspectiva épica, el acorralamiento no representa el final de la historia taurina. Representa el momento en que el héroe descubre una reserva de fuerza que desconocía poseer. El instante en que deja de definirse por las circunstancias y comienza a definirse por la manera en que responde a ellas. Al final del recorrido, Tauro comprende algo que pocos signos llegan a experimentar con tanta profundidad: la verdadera abundancia no consiste únicamente en acumular bienes, éxitos o seguridades. Consiste en convertirse en una fuente capaz de generar nuevamente todo aquello que el destino pueda arrebatar temporalmente. Y cuando alcanza esa comprensión, deja de caminar con el temor de quien protege algo frágil. Avanza con la serenidad de quien sabe que lleva dentro de sí mismo una tierra fértil capaz de renacer después de cualquier invierno, reconstruirse después de cualquier caída y florecer incluso en los territorios donde otros únicamente habrían visto desolación. Hay una dimensión todavía más profunda en la experiencia de Tauro bajo presión: la relación entre el poder y la paciencia. A menudo se habla de la paciencia taurina como una virtud pasiva, como una simple capacidad para esperar. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica y épica, la paciencia de Tauro no es inmovilidad. Es acumulación. Mientras otros signos gastan energía reaccionando constantemente a los acontecimientos, Tauro posee la facultad de conservar una parte importante de su fuerza interior. Esa energía retenida no desaparece. Se almacena. Se concentra. Se vuelve más densa. Como las raíces de un árbol milenario que crecen durante décadas sin que nadie las vea, su desarrollo ocurre lejos de las miradas superficiales. Cuando llega el momento decisivo, quienes observaban únicamente la superficie quedan sorprendidos por la magnitud de la respuesta. No comprenden que aquello que parece surgir de repente llevaba mucho tiempo formándose. En los grandes relatos heroicos existe una figura recurrente: el rey exiliado, el heredero olvidado, el guardián silencioso que pasa años preparándose antes de reclamar su destino. Esa imagen encaja profundamente con ciertos procesos taurinos. Cuando la vida lo acorrala, no siempre responde inmediatamente porque necesita comprender la totalidad del terreno. Necesita saber que merece ser defendido y que debe ser abandonado para siempre. Esta reflexión previa le concede una ventaja extraordinaria. Cuando finalmente toma una decisión, suele hacerlo con una convicción difícil de quebrar. Existe además una conexión muy especial entre Tauro y el concepto de soberanía interior.
Mientras atraviesa pruebas complejas, descubre poco a poco que la libertad auténtica no consiste únicamente en escapar de las limitaciones externas. Consiste en dejar de ser gobernado por los propios temores. Al principio puede temer perder estabilidad. Después teme perder seguridad. Más tarde teme perder aquello que considera indispensable. Pero cada vez que atraviesa una crisis y sigue avanzando, esos miedos pierden parte de su poder. La experiencia se convierte en evidencia. La evidencia se convierte en confianza. Y la confianza termina convirtiéndose en una forma de autoridad interior. Llega entonces un momento crucial en el que Tauro deja de negociar constantemente con sus inseguridades. Comprende que no necesita garantías absolutas para seguir adelante. Descubre que puede caminar incluso cuando no controla todos los factores. Esa comprensión representa una auténtica conquista. No una conquista sobre otros. Una conquista sobre sí mismo. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con la memoria. Los signos de tierra poseen una conexión muy fuerte con las experiencias acumuladas. Cuando Tauro se siente acorralado, no recurre únicamente a la fuerza del presente. También moviliza todo lo aprendido en el pasado. Cada obstáculo superado se convierte en un recurso. Cada caída superada se transforma en una herramienta. Cada batalla deja un conocimiento que podrá utilizar en la siguiente. Por eso muchas veces parece más fuerte después de una derrota que después de una victoria sencilla. Las dificultades amplían su comprensión de la realidad. Lo obligan a descubrir capacidades que jamás habría necesitado desarrollar en tiempos tranquilos. Desde una perspectiva épica, es como el herrero que introduce repetidamente el metal en el fuego. Cada prueba parece destructiva desde fuera. Sin embargo, el propósito final no es destruir la espada, sino templarla. Tauro posee una afinidad especial con ese simbolismo. La presión no siempre lo rompe. Con frecuencia lo fortalece. Hay también una transformación relacionada con el concepto de valor. En las primeras etapas de la vida, Tauro puede asociar el valor con aquello que posee o protege. Pero cuando atraviesa desafíos significativos, empieza a comprender que el valor más importante no está fuera. Está dentro. No reside en la fortaleza construida. Reside en quien fue capaz de construirla. No reside en la riqueza acumulada. Reside en quien desarrolló la capacidad de generarla. No reside en la estabilidad conseguida. Reside en quien aprendió a crear estabilidad incluso en medio del caos. Esta diferencia cambia radicalmente la forma en que enfrenta las adversidades futuras. Ya no lucha desde la escasez. Lucha desde la abundancia interior. Ya no actúa como alguien que teme quedarse sin recursos. Actúa como alguien que sabe que puede producir nuevos recursos. Y esa mentalidad resulta extraordinariamente poderosa. Existe además una nobleza silenciosa en la forma en que Tauro se reconstruye. No suele buscar transformaciones espectaculares ni proclamaciones grandiosas. Prefiere los avances sólidos. Los cambios verificables. Los resultados que pueden sostenerse con el paso del tiempo. Mientras otros celebran comienzos brillantes, Tauro suele concentrarse en finales exitosos. Mientras otros se entusiasman con promesas, busca fundamentos. Mientras otros persiguen velocidad, persigue permanencia. Por eso, cuando finalmente sale de una etapa de acorralamiento, la victoria suele tener una cualidad especial. No se trata simplemente de haber escapado del problema. Se trata de haber adquirido una comprensión más profunda de sí mismo. Ha aprendido cuánto puede resistir. Ha descubierto cuánto puede crear. Ha comprobado cuánto puede reconstruir. Y ese conocimiento no puede ser arrebatado por ninguna circunstancia externa. Al final del camino, la gran enseñanza de Tauro no consiste en demostrar que es invulnerable. Consiste en demostrar que posee una capacidad extraordinaria para volver a levantarse. Una y otra vez. Con más experiencia, más profundidad y más conciencia que antes. Por eso, cuando parece acorralado, muchas veces está atravesando una fase que prepara una expansión futura. Lo que desde fuera parece una limitación puede estar convirtiéndose, en realidad, en el umbral de una nueva etapa de poder. Una etapa en la que la fuerza ya no surge únicamente de la resistencia, sino de la certeza inquebrantable de que ninguna tormenta puede impedir que la tierra fértil vuelva a dar fruto cuando llega el momento adecuado.
Uno de los aspectos más profundos y menos explorados de Tauro cuando atraviesa un periodo de acorralamiento es su relación con el destino. No el destino entendido como algo rígido e inmutable, sino como una corriente subterránea que avanza lentamente bajo la superficie de los acontecimientos visibles. Mientras otros signos suelen percibir las crisis como interrupciones de su camino, Tauro termina descubriendo que algunas de las situaciones que inicialmente interpreta como obstáculos son, en realidad, mecanismos de reorientación. El universo parece cerrar una puerta, bloquear una ruta o derribar una estructura, pero con el paso del tiempo se revela una verdad inesperada: aquello que parecía una derrota estaba apartándolo de un sendero que ya no correspondía a su evolución. Sin embargo, esta comprensión rara vez llega de inmediato. Tauro necesita vivir el proceso. Necesita sentir el peso de la pérdida. Necesita atravesar el desconcierto. Necesita contemplar las ruinas. Y precisamente por eso su sabiduría posterior adquiere una profundidad extraordinaria. No es una sabiduría teórica. Es una sabiduría conquistada. Hay algo casi legendario en la forma en que Tauro aprende a distinguir entre lo que debe proteger y lo que debe liberar. Durante mucho tiempo puede invertir enormes cantidades de energía intentando salvar situaciones que considera importantes. Lo hace por lealtad, por responsabilidad y por un profundo sentido de compromiso. Pero cuando alcanza un cierto nivel de madurez interior comprende una lección decisiva: no todo merece ser salvado. Algunas estructuras deben caer. Algunos ciclos deben concluir. Algunas puertas deben cerrarse. No porque hayan sido un error, sino porque ya han cumplido su función. Esta revelación representa uno de los actos de valentía más grandes dentro de la simbología taurina. A menudo se asocia el valor con la capacidad de resistir. Sin embargo, existe otro tipo de coraje igualmente poderoso: el valor de soltar aquello que ya no pertenece al futuro. Cuando Tauro desarrolla esa facultad, deja de gastar fuerzas intentando revivir lo irrecuperable y comienza a invertirlas en construir lo posible. Es entonces cuando su energía recupera toda su potencia. Otro aspecto notable aparece en su relación con la soledad durante las épocas difíciles. Muchos signos necesitan movimiento constante, interacción continua o validación frecuente para mantener su equilibrio emocional. Tauro, aunque aprecia profundamente la compañía sincera, posee una capacidad singular para fortalecerse en espacios de recogimiento. Cuando el mundo exterior se vuelve caótico, encuentra recursos en su propio interior. Cuando las voces ajenas generan confusión, escucha con más claridad su intuición. Cuando todo parece incierto, descubre principios que permanecen inalterables. En términos épicos, es semejante al héroe que se retira temporalmente a las montañas antes de regresar transformado. No se trata de una huida. Se trata de una preparación. Porque Tauro comprende, de manera consciente o inconsciente, que las grandes reconstrucciones nacen primero en el interior antes de manifestarse en el exterior. Existe además una relación muy especial entre Tauro y la credibilidad. Cuando atraviesa pruebas difíciles, desarrolla una cualidad que no puede comprarse ni improvisarse: la autoridad derivada de la experiencia. Las personas pueden admirar el talento. Pueden admirar la inteligencia. Pueden admirar el éxito. Pero existe un respeto diferente que se reserva para quienes han soportado dificultades reales y han continuado avanzando. Ese respeto suele acompañar a Tauro después de las grandes pruebas. No porque reclame reconocimiento, sino porque su trayectoria habla por sí misma. Cada desafío superado añade peso a sus palabras. Cada caída superada fortalece su presencia. Cada reconstrucción aumenta su influencia. Por eso muchas veces sale de los periodos de acorralamiento con una fuerza que no poseía anteriormente. No necesariamente porque haya ganado más recursos materiales, sino porque ha ganado algo mucho más difícil de obtener: profundidad. La profundidad transforma la manera de actuar. Transforma la manera de decidir. Transforma la manera de enfrentar el futuro. Hay también una dimensión relacionada con la confianza que merece especial atención. En las etapas iniciales de una crisis, Tauro puede concentrarse intensamente en aquello que ha perdido. Es una reacción natural, porque su naturaleza aprecia la estabilidad y el valor tangible de las cosas. Sin embargo, conforme avanza el proceso, comienza a ocurrir una inversión silenciosa. La atención deja de dirigirse hacia lo que desapareció. Empieza a dirigirse hacia lo que permanece. Y lo que permanece resulta ser mucho más importante.
Permanece la experiencia. Permanece la capacidad de trabajo. Permanece la disciplina. Permanece la resistencia. Permanece la voluntad. Permanece la dignidad. Permanece la capacidad de volver a empezar. Cuando toma conciencia de ello, el miedo pierde gran parte de su influencia. Porque el miedo suele alimentarse de la idea de que una pérdida equivale al final. Tauro termina descubriendo que una pérdida puede ser también un comienzo disfrazado. Desde una perspectiva astrológica elevada, este es uno de los mayores secretos de su evolución. El toro no alcanza su verdadera grandeza únicamente por lo que conserva, sino por lo que aprende después de haber atravesado la posibilidad de perderlo todo. Entonces deja de depender exclusivamente de las circunstancias externas. Se convierte él mismo en la fuente de su estabilidad. Y en ese instante aparece una figura casi mítica, la del constructor que ya no teme al derrumbe porque conoce el arte de levantar nuevas ciudades sobre las ruinas de las antiguas. Esa es una de las expresiones más poderosas de Tauro. No la resistencia inmóvil. No la obstinación ciega. Sino la serenidad invencible de quien ha descubierto que su auténtica riqueza no está en aquello que posee, sino en la fuerza interior que le permite crear, reconstruir y prosperar una y otra vez bajo cualquier cielo. Existe un momento muy particular en la travesía de Tauro bajo presión que pocas veces es descrito con suficiente profundidad. No es el instante en que comienza la lucha ni aquel en que llega la victoria. Es el periodo intermedio, el más silencioso y menos visible, cuando aparentemente nada cambia y, sin embargo, todo está cambiando. Desde fuera, puede parecer una etapa estancada. Los resultados no llegan con rapidez. Las circunstancias no se transforman de un día para otro. Los obstáculos siguen presentes. Sin embargo, en el interior de Tauro se está produciendo una reorganización fundamental. La astrología tradicional suele asociar a Tauro con la fertilidad de la tierra. Pero la tierra fértil posee un misterio que a menudo pasa desapercibido, gran parte de su actividad ocurre bajo la superficie. Antes de que aparezca el primer brote, ya han sucedido innumerables procesos invisibles. La semilla ha roto su antigua forma. Las raíces han comenzado a expandirse. Los nutrientes han sido absorbidos. La transformación ya está en marcha. Tauro comparte ese mismo simbolismo. Cuando atraviesa una fase de aparente inmovilidad, muchas veces está desarrollando capacidades que todavía no tienen una manifestación externa evidente. Está fortaleciendo convicciones. Está refinando prioridades. Está eliminando dependencias. Está construyendo una nueva relación consigo mismo. Por eso las etapas más difíciles suelen contener una enseñanza que resulta crucial para su evolución, no confundir la ausencia de movimiento visible con la ausencia de progreso. En realidad, algunos de los avances más importantes de Tauro ocurren precisamente cuando nadie puede verlos. Existe además una relación muy significativa entre Tauro y la capacidad de soportar la incertidumbre. Este signo aprecia la previsibilidad porque le permite construir con confianza. Sin embargo, cuando la vida lo acorrala, suele verse obligado a atravesar territorios donde las respuestas no están disponibles de inmediato. Y ahí surge una de sus mayores pruebas. Aprender a caminar sin certezas absolutas. Aprender a actuar sin garantías totales. Aprender a confiar en el proceso cuando el resultado todavía no es visible. Esta experiencia puede parecer contraria a su naturaleza inicial, pero termina ampliando enormemente su fortaleza. Porque una vez que ha atravesado periodos de incertidumbre y ha sobrevivido a ellos, descubre que posee más recursos internos de los que imaginaba. La seguridad deja entonces de depender exclusivamente de factores externos. Empieza a surgir desde dentro. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con el mérito. Cuando se siente acorralado, rara vez espera que las circunstancias le regalen una salida. Puede desear alivio, puede anhelar soluciones, pero en las capas más profundas de su naturaleza existe una comprensión poderosa, aquello que se construye con esfuerzo suele poseer una estabilidad superior. Por eso, incluso en momentos difíciles, conserva una tendencia a trabajar, reconstruir y perseverar. No porque disfrute del sufrimiento. No porque ignore las dificultades. Sino porque intuye que el esfuerzo consciente genera una fuerza que ninguna comodidad instantánea puede proporcionar. En los relatos épicos, los héroes reciben armas legendarias después de superar pruebas extraordinarias. En el caso de Tauro,
esas armas suelen adoptar formas diferentes. Se convierten en disciplina. Se convierten en experiencia. Se convierten en paciencia estratégica. Se convierten en una confianza que ya no depende de promesas, sino de hechos comprobados. Hay también una transformación relacionada con el orgullo. En sus etapas menos evolucionadas, Tauro puede resistirse a ciertas lecciones porque considera que abandonar un camino equivale a fracasar. Sin embargo, cuando madura espiritualmente, comprende una diferencia esencial. Persistir no significa insistir eternamente en la misma dirección. Persistir significa mantenerse fiel al propósito, incluso si el camino debe cambiar. Esta comprensión libera enormes cantidades de energía. La obstinación se convierte en determinación. La resistencia al cambio se convierte en capacidad de adaptación inteligente. La defensa de lo antiguo se transforma en creación de lo nuevo. Y es precisamente entonces cuando aparece una versión mucho más poderosa de este signo. No la que lucha contra cada transformación, sino la que aprende a dirigir la transformación. Existe además un simbolismo muy profundo en la relación de Tauro con la abundancia después de las crisis. Antes de ciertas pruebas, la abundancia puede asociarse principalmente con la acumulación. Después de atravesarlas, comienza a percibirla de otra manera. La abundancia se convierte en capacidad. Capacidad para reconstruir. Capacidad para generar oportunidades. Capacidad para crear valor. Capacidad para sembrar nuevamente. Esta perspectiva cambia completamente la relación con las pérdidas. Lo que desaparece deja de ser percibido como el final definitivo de una posibilidad. Se convierte en un espacio donde algo nuevo puede crecer. Por ello, cuando Tauro emerge de una etapa de acorralamiento, suele poseer una comprensión mucho más amplia del poder. Ya no lo identifica únicamente con la posesión, el control o la estabilidad. Empieza a reconocer otra forma de fuerza, más profunda y duradera. La fuerza de quien ha atravesado la tormenta sin perder su esencia. La fuerza de quien ha visto derrumbarse estructuras y aún así conserva la capacidad de construir. La fuerza de quien ha conocido el miedo y, pese a ello, continúa avanzando. En la dimensión más elevada de su simbolismo, Tauro termina comprendiendo que ninguna circunstancia externa puede otorgarle o quitarle por completo aquello que constituye su verdadera riqueza. Porque esa riqueza ya no reside en lo que rodea al reino, sino en el soberano que ha aprendido a gobernarlo. Y cuando alcanza ese nivel de conciencia, deja de actuar como alguien que protege desesperadamente lo que tiene. Comienza a actuar como alguien que conoce el secreto de los antiguos constructores, incluso después de los inviernos más largos, la tierra conserva en silencio el poder de volver a florecer. Esa certeza se convierte en su estandarte invisible, en su fuerza serena y en la fuente inagotable de su renacimiento. Hay una faceta especialmente reveladora en la historia de Tauro cuando atraviesa el cerco de la adversidad, el descubrimiento de su propia autoridad. No la autoridad basada en títulos, reconocimientos o posiciones externas, sino una autoridad mucho más antigua y profunda, nacida de la experiencia directa con la realidad. Mientras todo transcurre de manera estable, gran parte de la fuerza de Tauro permanece dormida. Está presente, pero no necesita manifestarse plenamente. La vida avanza siguiendo cauces conocidos, los esfuerzos producen resultados previsibles y la sensación de control parece suficiente. Sin embargo, cuando aparece una situación límite, algo cambia radicalmente. La realidad deja de hacer concesiones. Las circunstancias exigen respuestas nuevas. Los recursos habituales ya no bastan. Y es precisamente allí donde emerge una versión desconocida de sí mismo. En muchas tradiciones simbólicas, el héroe no descubre quién es durante los días de abundancia. Lo descubre cuando los caminos desaparecen, cuando las certezas se rompen y cuando las antiguas herramientas dejan de funcionar. Tauro comparte este patrón arquetípico de una manera muy particular. Durante mucho tiempo puede creer que su fortaleza procede de aquello que ha logrado consolidar. Pero cuando se ve obligado a atravesar una etapa de incertidumbre, descubre que la verdadera fuente de poder siempre estuvo en el constructor y no en la construcción. Ese descubrimiento modifica profundamente su relación con el futuro. Porque a partir de entonces ya no contempla los desafíos como amenazas absolutas. Empieza a verlos como pruebas de capacidad. Y la capacidad, una vez demostrada, se convierte en una riqueza imposible de perder.
Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con el ritmo natural de las cosas. En una época donde se exalta la velocidad, este signo representa una verdad distinta. Comprende, de forma intuitiva, que las transformaciones verdaderamente sólidas requieren tiempo. Cuando está acorralado, una parte de su sufrimiento puede provenir precisamente de la sensación de que los resultados tardan demasiado en llegar. Sin embargo, conforme evoluciona, aprende a interpretar el tiempo de otra manera. Comprende que algunos procesos necesitan maduración. Que ciertas puertas no se abren mediante la fuerza. Que algunas victorias exigen preparación. Que los frutos más valiosos suelen proceder de raíces profundas. Esta comprensión le concede una ventaja enorme frente a quienes abandonan prematuramente sus objetivos. Tauro posee la capacidad de permanecer presente cuando otros ya han renunciado. Y muchas veces esa sola capacidad altera el desenlace de la historia. Existe también una conexión muy significativa entre Tauro y el concepto de legado. Cuando atraviesa grandes pruebas, deja de pensar únicamente en la supervivencia inmediata. Empieza a preguntarse, de manera consciente o inconsciente, qué permanecerá después de la batalla. Las crisis amplían su perspectiva. Lo obligan a mirar más lejos. Lo empujan a construir con una visión más amplia. Lo que antes parecía importante puede perder relevancia. Lo que parecía secundario puede convertirse en esencial. Así nace una nueva etapa de madurez. Ya no busca únicamente seguridad. Busca significado. Ya no busca únicamente estabilidad. Busca trascendencia. Y cuando ambas fuerzas se unen, aparece una determinación extraordinaria. Hay además una dimensión muy poderosa relacionada con la confianza en los propios ciclos. Tauro pertenece a una energía profundamente conectada con la naturaleza. Las estaciones cambian. Los campos se siembran y se cosechan. Los periodos de abundancia alternan con tiempos de preparación. Cuando comprende este principio en profundidad, deja de interpretar cada obstáculo como una señal de fracaso. Empieza a verlo como parte del ciclo. La noche no niega la existencia del amanecer. El invierno no niega la llegada de la primavera. El silencio no niega el retorno de la música. Del mismo modo, una etapa de limitación no niega el potencial de expansión futura. Esta sabiduría transforma su manera de resistir. Ya no resiste desde el miedo. Resiste desde la comprensión. Y la comprensión genera una serenidad mucho más poderosa que la simple obstinación. Otro aspecto fundamental es la forma en que Tauro aprende a administrar su energía emocional. Cuando se siente atacado o presionado, su primera reacción puede consistir en cerrar filas alrededor de aquello que considera importante. Sin embargo, las grandes experiencias de la vida le enseñan una lección más refinada. No toda batalla merece ser librada. No toda provocación merece respuesta. No toda oposición merece atención. Esta capacidad de selección representa una auténtica evolución estratégica. Porque el poder no consiste únicamente en actuar. También consiste en saber dónde actuar. Y cuándo hacerlo. A medida que desarrolla esta sabiduría, su fuerza deja de dispersarse. Se vuelve más precisa. Más eficaz. Más difícil de detener. Entonces aparece una imagen profundamente épica. La del soberano que ya no necesita demostrar constantemente su poder porque conoce su magnitud. La del constructor que no teme comenzar de nuevo porque domina su arte. La del guardián que comprende que la fortaleza auténtica no depende de los muros que lo rodean. En la expresión más elevada de su simbolismo astrológico, Tauro termina descubriendo que cada etapa de acorralamiento contenía una enseñanza oculta. No estaba siendo reducido. Estaba siendo depurado. No estaba siendo vaciado. Estaba siendo preparado. No estaba siendo derrotado. Estaba siendo transformado. Y cuando finalmente emerge de ese proceso, ya no es únicamente alguien capaz de resistir las tormentas. Se convierte en alguien capaz de atravesarlas con una calma majestuosa, sabiendo que en su interior existe una reserva de fuerza tan profunda como la propia tierra, una fuerza que no depende de la suerte, ni de las circunstancias, ni de las opiniones ajenas, sino de una convicción inquebrantable. Todo aquello que ha sido construido desde la autenticidad puede volver a levantarse, crecer y florecer incluso después de los desafíos más severos.